la predicación. Quiero dar una cordial bienvenida a Gabriel y a Jamie, que nos visitan por primera vez. Que el Señor nos bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Amén. También Juancito tiene un testimonio que dar. Vamos a invitar a que pase. Dios te bendiga. Hoy voy a dar la gloria y la honra de nuestro Dios. En días pasados perdí mi perrito, a quien yo quiero mucho. Con mi mamá salimos en el carro a buscarlo. Donde vivimos es una calle donde pasan muchos carros. Pensamos que un auto lo atropelló. Seguimos buscándolo y no lo encontramos. Yo lloraba mucho y le dije a mi mamá que oramos. Le pedí al Señor que me regrese mi perrito, y cuando yo dije amén, el Señor timbró a la puerta de la casa y preguntó que si era mi perro. Dios contestó a mi oración. Amén. 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 Gloria a Dios, ¿verdad? El Señor contesta las oraciones. Y es bueno que los niños sepan eso, ¿verdad? Que el Señor contesta las oraciones. Comiencen a confiar en el Señor desde temprana edad. Amén. Vamos a orar para poner este servicio, esta palabra en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos darte la honra, la gloria a ti, Padre. Nos disponemos a escudriñar tu palabra, Padre, queriéndote agradarte, queriéndote buscarte, queriendo recibir de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos reconocer, Padre, que tu palabra es la lumbrera para nuestra vida, esa antorcha que alumbra, Señor, hasta que el día de Jesucristo, Señor, aparezca, Señor. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra, Dios mío. Te damos las gracias por la presencia de tu Espíritu, Dios. Padre, que seas redarguyendo nuestros corazones, Padre, saciando nuestra alma, Dios mío. Señor, queremos ser saciados de ese pan de vida, Padre. Queremos, Señor, ser iluminados por esa luz que es Jesucristo en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús te damos la honra, la gloria, Padre, el poder. Pedimos tu unción, tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Amén, amén, amén. Hemos estado hablando acerca del misterio de la iniquidad, ¿verdad? El misterio de iniquidad, esa degradación que el diablo ha implementado en este mundo y es llevada a cabo por los demonios, por los agentes, estas personas que están encargadas de poner en ejecución ese misterio de iniquidad en el mundo. Y estamos viendo acerca del sistema político que rige al mundo, que es guiado por Satanás, y el sistema religioso que gobierna este mundo, guiado por Satanás y sus agentes. Y el plan de todo esto, el punto de todo esto es esclavizar al hombre, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el plan de Satanás, esclavizar al hombre, espíritu, alma y cuerpo, a donde el hombre, la persona, es llevado a una esclavitud tanto física. Ese es el plan político, llevar a estos gobiernos a esclavizar a las personas, y también esclavizarlos el alma, a que el alma sea esclavizada, el alma sea llevada al infierno. Ese es el propósito de Satanás en esta misterio de iniquidad. Ese misterio de iniquidad habla acerca de llevar al hombre a rebelarse contra Dios, a donde Dios ha puesto una naturaleza donde el hombre sigue esa ley naturalmente. Al hombre no le tienen que enseñar que debe respetar la vida, que debe respetar el derecho ajeno, que debe de profundizar o seguir
su felicidad, su progreso. Nadie le tiene que enseñar eso. Eso está inherente en el hombre. Cada persona nace con eso de parte de Dios. Nuestros padres no nos lo tienen que enseñar, sino que nacemos con eso de parte de Dios. Qué increíble eso, ¿verdad? Que cada uno de nosotros ha nacido con esa dirección de parte de Dios. Pero este misterio de iniquidad quiere transformar, reversar lo que Dios ha puesto en nuestra vida, de tal manera que el hombre, la mujer, usted y yo, nos volteemos contra Dios, nos rebelemos contra la ley de Dios y empecemos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno lo empecemos a llamar malo. Ese es el propósito de este misterio de iniquidad, a donde no solamente ya no obedecemos a la ley de Dios, no la ley del hombre, la ley de Dios ya no la obedecemos, sino que nos volvemos en contra, atacamos la ley de Dios. Y eso es lo que está pasando en las sociedades hoy en día. Las personas, los gobiernos, incitan al hombre a volverse contra la ley de Dios y a llamar a lo que Dios ha puesto como bueno. Esos ideales, esa dirección que Dios ha puesto en nuestro corazón, a llamarlo malo y a empezarle a decir bueno a las cosas malas. O sea, ese misterio de la iniquidad en acción. Y es en este punto, y eso hablábamos estos 2 domingos pasados, en este punto que usted y yo tenemos que ponernos a pensar a dónde estoy yo en todo esto. Hermano, hermana, ¿quién de nosotros, no me conteste, quién de nosotros nos llamamos cristianos? No me conteste, pero medite en su corazón. Si usted se llama cristiano, si usted se hace llamar cristiano, cristiano es alguien que sigue a Cristo Jesús. Usted y yo tenemos que meditar a dónde estamos nosotros parados en todo eso. Y esa es la batalla del creyente. Esa es la batalla del creyente, es la batalla que usted y yo estamos librando hoy en día. A donde vemos que la corriente de este mundo, como dice Efesios 2, esa corriente que dirige al mundo, va en contra de Dios. Y la pregunta es, ¿a dónde usted y yo estamos parados? Porque si usted y yo nos estamos dejando llevar por la corriente, aunque usted y yo nos llamemos cristianos, no lo somos. Si usted le está diciendo a las cosas que están pasando en el mundo, bueno, usted no es cristiano. Yo no soy cristiano. Si usted está de acuerdo en rebelarse contra la ley de Dios, usted y yo no nos podemos llamar cristianos. Si vamos contra la palabra de Dios, no somos cristianos. Podemos ser cualquier cosa, pero no somos cristianos. No somos hijos de Dios. Entonces la pregunta o el punto de esta predicación es la batalla del creyente. Su batalla y mi batalla. Porque tenemos que entender que esta corriente está pasando. Está pasando y usted y yo estamos en medio de ella. Usted y yo estamos en medio de ella. No nos podemos hacer ni a la izquierda ni a la derecha. Tenemos que tomar un punto, una parte en ese frente de Dios. Hermano, hermana, el centro de esta predicación es que sabiendo lo que está pasando, que lo vimos estos 2 domingos pasados, sabiendo el movimiento político y hacia dónde esto va, el nuevo orden mundial que se está desenvolviendo, sabiendo el ataque, la infiltración, la degradación del evangelio, usted y yo no nos amedrentamos por estas cosas, ni las desconocemos. Usted y yo no podemos taparnos los ojos y decir, yo no sé qué está pasando. Usted y yo no vamos a tener excusa en el día del juicio para decirle a Dios, Dios, yo no sabía. Cada uno de nosotros tiene que tomar un punto en la batalla, nuestro lugar en la batalla. Si usted y yo decidimos no batallar,
lo hacemos a sabiendas, lo hacemos conscientemente. Y no le podemos decir a Dios, yo no sabía. Sencillamente nos hemos rebelado contra Dios, no contra esta iglesia, el pastor y quien sea, los hermanos. Nosotros no servimos ni valemos para nada. Es Dios el importante aquí, es la palabra de Dios la importante aquí. Así que no lo desconocemos, sino que sabemos el accionar, sabemos lo que está pasando. Entonces, el frente, ¿qué vamos a hacer nosotros? La batalla del creyente. Y eso es lo importante de todo esto, la batalla del creyente. Nuestra batalla, su batalla, mi batalla. Vamos a ver en 1 Tesalonicenses 3, versículos del 1 al 5. Hermano, hermana, esta palabra se recibe en el Espíritu. Esa la palabra, el espiritual acomoda todo a lo espiritual. Esto no es para que vayamos a agarrar una pistola o algo así, empecemos a batallar en la carne. Eso no funciona así la batalla, es en el Espíritu. Donde cada uno de nosotros tiene que venir delante del trono de la gracia y decirle, Dios mío, aquí estoy. Amén. 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 5, dice la palabra, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Dice ahí la palabra en el versículo 2, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Ese era el propósito del viaje de Timoteo a Tesalónica. Él, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. El propósito del viaje de Timoteo a Tesalónica era confirmar a la iglesia, exhortar a la iglesia respecto a nuestra fe. Dice confirmar y exhortar. Exhortar significa animar, significa animar, implorar, amonestar, consolar. Entonces el viaje de Timoteo hacia Tesalónica, hacia la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? Y ese es el propósito del Espíritu Santo de Dios. El punto de esta prédica es el confirmarnos a nosotros ahora y el exhortarnos a nosotros ahora respecto a nuestra fe en el Señor. Sabiendo lo que hemos estado hablando acerca del misterio de la iniquidad, hermano, hermana, cada uno de nosotros tiene que ser confirmado en la fe. Hermano, hermana, si usted y yo tomamos esto a la ligera, realmente no sabemos lo que está pasando. Realmente no entendemos lo delicado de la situación. Y es el punto de la palabra del Espíritu Santo en este día, el alertarnos acerca de la seriedad del asunto. Porque esto es algo serio. Ese misterio de la iniquidad, ese desenvolvimiento del plan de Satanás en las sociedades, es algo serio. Y usted y yo, nuestra alma, es el precio de eso. ¿A dónde va a pasar nuestra alma en la eternidad? Entonces el punto de esto es ser confirmado y exhortado, animado, también amonestado. Importante, amonestado nosotros por el Espíritu Santo, para que tengamos confianza en el Señor de que vamos a prevalecer, hermano, hermana.
porque vamos a prevalecer. Vamos a ver más adelante, el misterio de la iniquidad va a ser destruido por el Señor. Aunque es algo peligroso, es algo que es real hoy en día, el Señor lo va a destruir, lo va a deshacer. Todo esto que vemos hoy día, este sistema, esta opresión, esta esclavitud, va a desaparecer, el Señor la va a destruir. Pero nosotros vamos a quedar, vamos a permanecer. Todo aquel que sirva al Señor va a permanecer. Y dice la palabra ahí en el versículo 3. Entonces, para confirmarnos y exhortarnos respecto a nuestra fe, a fin de que nadie, usted y yo, hermano, hermana, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Hermano, hermana, es natural que nos inquietemos. Aquí la palabra no está diciendo, mire usted, no se preocupe. No es eso lo que la palabra está diciendo. Lo que la palabra está diciendo dice que a pesar que estamos pasando estas tribulaciones, a pesar que el que quiera vivir el evangelio honestamente, realmente va a sufrir persecución, va a sufrir tribulación. Hermano, hermana, si usted y yo nos paramos firmes en estos días y decimos al sistema, al mundo, eso no está bien, eso no es lo que la palabra de Dios dice, eso no es algo que agrada al Señor, usted y yo vamos a tener problemas. Si usted y yo decidimos seguir la corriente, usted nunca va a tener problemas. Usted va a pasar desapercibido toda la vida. Pero si usted y yo queremos vivir para el Señor, proclamar la palabra de Dios, decirle a la sociedad, decirle al mundo, eso no es lo que la palabra de Dios dice. Eso no es lo que a Dios le agrada. Usted y yo vamos a tener problemas. Porque vamos contra la corriente. Y eso es algo que usted y yo tenemos que estar a sabiendas. Entonces dice ahí la palabra para que no nos inquietemos. La palabra no está diciendo, mire, usted la va a pasar tranquilo. Usted no va a tener problemas. No es eso lo que la palabra está diciendo. La palabra está diciendo que a pesar que usted y yo estemos en tribulaciones, esa fe que tenemos en lo que Dios ha prometido va a prevalecer. Que aunque usted y yo nos paremos firmes en esta vida y digamos, yo no estoy con el mundo, usted y yo vamos a prevalecer, no importa la tribulación que estemos pasando. Eso es lo que la palabra está diciendo ahí, no es de un inquietarse, no se preocupe, todo va a estar bien. Usted no le va a pasar nada. Usted no va a perder su trabajo. Usted no se va a enfermar. A usted no lo van a meter a la cárcel. Estoy hablando acerca de defender la palabra de Dios. Que no nos vayan a meter en la cárcel por ladrones, por estafadores, pero por defender la palabra de Dios. Como lo estuvieron los hermanos en la iglesia primitiva, ¿verdad? Todos ellos pasaron por la cárcel por defender a Cristo Jesús, por defender la palabra de Dios. Entonces, defendiendo nuestra fe, no vamos a perder la esperanza a pesar de las cosas que estén pasando, a pesar de la tribulación que estemos pasando. Hermano, hermana, es duro perder el trabajo porque creemos en Cristo Jesús. Que hay varios testimonios de personas que hemos tenido que dejar trabajo por el testimonio a Cristo Jesús. Donde hay trabajo que el Señor nos dice, usted no puede estar ahí. Usted no puede seguir en este trabajo. Y aquí el Espíritu Santo nos está hablando a todos hoy día. Si estamos en un trabajo que al Señor no le agrada, usted y yo tenemos que tomar una decisión. Si seguir al Señor o nuestro confort es más importante que el Señor. Y eso tiene una consecuencia también.
Entonces dice la palabra, a fin de que nadie, hablando de los hermanos de la iglesia, se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis, usted hermano, hermana, y yo, sabemos. Oiga bien, eso es importante, es algo bien serio lo que está diciendo ahí. Dice, sabemos que para esto estamos puestos. Mira qué statement más importante está diciendo la palabra ahí. Está diciendo que usted y yo sabemos que para esto estamos puestos, y está hablando acerca de sufrir tribulaciones. Hermano, hermana, y aquí la palabra de Dios está diciendo, mire, usted tiene que saber a dónde está sentado, con quién está, y está hablando de Cristo Jesús. Hermano, hermana, ser cristiano, ser hijo de Dios, uno se constituye automáticamente en enemigo del mundo. Y no estoy hablando odiar a las personas, estoy hablando de estar en contra del reino de Satanás. Esto no se trata de odiar al vecino, todo lo contrario, amar al vecino para salvación. Pero sí vamos a estar en contra del sistema del mundo. Lo que estamos viviendo en estos días, ¿verdad? Que a lo malo le están llamando bueno, y lo que es bueno es malo. Miren el caso de Israel Falao, tuvo que perder su contrato por defender la palabra de Dios. Y eso es lo que le pasa a las personas que quieren anunciar públicamente que vive para el Señor. Yo no lo digo yo, lo dice la Biblia. No me importa, despedido. Dice, para esto estamos puestos. Miren lo que dice primera de Juan 2, versículos del 15 al 20. Entonces está diciendo ahí el Espíritu Santo, usted y yo tenemos que saber que para esto estamos puestos. Si usted no sabe esto, usted no sabe en dónde está. Si usted no sabe esto, no sabe a dónde está parado. Primera de Juan 2, del 15 al 20. Dice la palabra, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, hablando de la iglesia, usted y yo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando uno recibe al Señor, se constituye enemigo del mundo. Porque, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, lo que la gente anhela que ofrece el mundo, no proviene del Padre, sino del mundo, del reino de Satanás. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, está hablando de la iglesia del Señor, eso lo veíamos el domingo pasado, el sistema religioso, personas que se hacen llamar cristianas, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos, hermano, importante hermana, que no todos son de nosotros, hablando de la iglesia de Cristo Jesús. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Porque hablamos antes, usted y yo ya no podemos decir, no, yo no sabía esto. Hermano, hermana, cuando nosotros vemos a alguien en el internet hablando, la mayoría habla basura, usted y yo ya no podemos decir, no, yo no sabía, yo no entendía. A mí nadie me dijo.
Estas personas que se hacen llamar cristianas, dice la palabra ahí, mire, estas personas no son cristianas. La persona cristiana confirma la Biblia. La Biblia y esa persona tienen un mismo testimonio. Si una persona va en contra de la palabra, esconde la palabra, tuerce la palabra, moldea la palabra para su propio beneficio, esa persona no es cristiana. Puede ser cualquier cosa, pero no es cristiana. Entonces dice ahí, el Espíritu Santo hablando de esto, dice, nosotros estamos puestos para esto, y hablando de que si usted se constituye hijo, hija de Dios, vamos a sufrir tribulación, vamos a sufrir persecución. Si usted y yo le decimos a esos gobiernos que son perversos, que van en contra de la palabra de Dios, usted está constituyendo enemigo del mundo. Usted dice, yo estoy a favor de la Biblia. Y usted y yo tenemos que decir eso un día. Mire, yo estoy a favor de la Biblia. Ah, entonces usted está a favor de esto y esto y esto. Estoy a favor de eso. Estoy a favor de la Biblia. Usted y yo tenemos que tener un testimonio de eso. Entonces, hermano, hermana, y por eso es tan importante que una persona cuando se va a bautizar lo haga sabiendo de estas cosas. Y usted sabe lo que está haciendo. Sí, a mí se me ha explicado enteramente, completamente todo esto. Yo me voy a bautizar. Gloria a Dios. Está tomando un paso conociendo las consecuencias. Por eso es que es tan importante el saber. Hoy en día se predica un evangelio donde dice, mire, todo va a estar bien. Usted no va a sufrir enfermedad. Usted se va a volver millonario. Usted le da $1000 al Señor, y hablando del Señor está hablando del pastor que le está predicando, el pastor que le está predicando, y el Señor le va a dar 10,000. Eso es de Satanás. Eso es de Satanás. Eso no es lo que la palabra dice. La palabra dice, para esto estamos puestos. Para tribulación, para que usted y yo seamos un testimonio en el mundo de que esto está mal, de que esto va a ser destruido, de que esto va para el basurero. Tenemos que estar conscientes de eso. Y dice ahí, la palabra dice, porque estaba temeroso de que os hubiese tentado el tentador, hablando del diablo. En el versículo 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea, ahí hay una duda, hermano, hermana, no sea, está diciendo, no estoy seguro, no estoy claro, no sea que os hubiese tentado el tentador. Aquí la palabra está diciendo, mire, el plan de Satanás, y hablando del misterio de la iniquidad, habla de que es el plan del diablo, es el deseo del diablo, es la meta del diablo, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar lo que nosotros, el paso que hemos dado en Cristo Jesús. Todo creyente debe tener conciencia de eso. Satanás va a venir. Jesucristo, después de la tentación, dice la palabra, y el diablo lo dejó por un tiempo. Porque el diablo viene y viene y viene, tratando de mover al cristiano de la salvación que tiene en Cristo Jesús. Y usted y yo tenemos que saber esto, y tenemos que estar atentos a esto, alertas a esto, porque el diablo va a tratar de moverlo, de moverla.
El diablo va a tratar de sacarlo, no de esta iglesia. Esta iglesia no salva a nadie. De Cristo Jesús. El diablo va a tratar de que usted cambie en su corazón ese testimonio que dio en Cristo Jesús. Dice ahí la palabra: no sea que os hubiese tentado el tentador. Es el plan de Satanás, que usted y yo, hermano o hermana, cedamos nuestra confianza que tenemos puesta en Dios. Dios va a suplir, Dios va a proveer, Dios me va a salvar. Estoy esperando en Dios la vida eterna. Que cambiemos esto por el gobierno me va a dar, el gobierno va a hacer. La religión es lo más importante. El misterio de la iniquidad. Que nosotros cedamos nuestra confianza que hemos puesto en Dios, en Cristo Jesús, a lo que da el mundo. Y esa es la batalla que usted y yo estamos librando. Dios y el diablo están librando esa batalla por nuestra alma. Y usted y yo accedemos o no, creemos a Dios o creemos al diablo. Esa es decisión suya y mía. Yo no puedo decidir por mi esposa, por mis hijos. Y ellos no pueden decidir por mí. Cada uno de nosotros es dueño de nuestra alma. Usted es el único que va a poder dar cuenta de su alma. No es su papá, no es su mamá, su esposo, su esposa, sus hijos. Es usted y yo. Que os hubiese tentado el tentador. Y dice, y que nuestro trabajo resultase en vano. Hermano, hermana, el evangelio de salvación, el evangelio de Cristo Jesús, después de haber caminado con el Señor, puede resultar nulo, anulado. Dice que hubiésemos trabajado en vano. Trabajamos, estuvimos ahí, pero ya no sirve. Hoy se deshizo. Está hablando acerca de la salvación suya y mía, la salvación del creyente. Muchas personas han trabajado en vano. Caminaron con el Señor, pero ya no están en el Señor. Han caminado en vano. Si usted y yo cedemos a la iniquidad, donde usted dice, no, yo realmente creo lo que el mundo está ofreciendo. Yo realmente no creo que la Biblia esté correcta. Si eso fue correcto en aquel tiempo, pero ya no más. Es que usted no entiende, el tiempo ha cambiado. Es que usted no entiende, la mentalidad ha cambiado. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios permanece firme por todo el tiempo. Y usted y yo decidimos creerla o no creerla. Esa es su decisión y mi decisión. Los gobiernos van a cambiar, las religiones van a cambiar. Cuando comenzaron los mormones, Joseph Smith comenzó esa esquema de Satanás. Decía, ese hombre tuvo como 70 mujeres. No le exagero, tuvo como 70, 72 mujeres. Y cuando él fundó esa cosa decía de que el hombre cuando llegue al cielo lo que va a hacer es tener 1000 mujeres. Esa va a ser la recompensa. Y por eso él tenía 70 mujeres. Y todos los ancianos de esa cosa tenían mujeres a decenas. Hoy dice el mormonismo, no, eso estaba equivocado. Eso era para aquel tiempo, pero ahora nos hemos reformado. La religión cambia. La palabra de Dios no cambia.
Las religiones, las sectas que crea Satanás cambian y se van moldeando, se van mutando, se van transformando, van agarrando el disfraz que le conviene. Si hoy me toca ser verde, soy verde. Si hoy me toca ser rojo, soy rojo. Ya son las religiones del mundo. Durante la Inquisición, la Iglesia Católica mató a millones de personas, miles de personas. Les quitaba las propiedades, hacía juicios sin testigos, mataba a quien quería, metía a la cárcel a quien quería, les quitaba sus posesiones, los desterraba. Hoy ya no se puede hacer eso. La historia borró la Inquisición. Eso no se predica, no se enseña en las escuelas. ¿Por qué? Porque hay que cubrirlo. Cuando toque hacerlo de nuevo, lo volvemos a hacer. Esa es la religión. Esa es la religión. La palabra de Dios no cambia. Lo que es malo hace 2000 años sigue siendo malo hoy. Y lo que es bueno hace 2000 años sigue siendo bueno hoy. Que nuestro trabajo no resultase en vano. Hermano, hermana, si usted y yo decidimos creer la mentira del diablo, hemos perdido nuestra salvación. Usted y yo tenemos que estar a conciencia de dónde estamos parados en el Señor. Hermano, hermano, usted y yo vamos contra la corriente de este mundo. Imagínese usted caminando en un freeway donde los carros van viniendo. Usted tiene que moverse esquivando los carros. Usted no puede dormirse porque se muere, lo atropellan. Esa es la clase de alerta que debemos de tener, de estar, donde no podemos dormirnos, no podemos perder de vista lo que estamos haciendo. Tenemos que saber que vamos contra la corriente de este mundo. Amén. Hermano, hermana, pero todo esto tiene un premio. El misterio de la iniquidad será destruido. El misterio de la iniquidad será destruido. Veamos lo que dice Isaías 60:13. Esa es la palabra. Isaías 60:13. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, dice el Señor, y yo honraré el lugar de mis pies, y yo honraré el lugar de mis pies. Isaías 66:1, hablando de esto, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y la tierra estrado de mis pies. La palabra ahí decía: honraré el lugar de mis pies. Hermano, hermana, a pesar de todo esto que estamos viviendo, a pesar de lo hundido que está la situación, usted se pregunta por qué es que nuestros países no cambian y qué es lo que los líderes, los políticos no pueden ver que es tan claro para todos nosotros. ¿Qué es lo que no pueden ver? ¿Qué es lo que se les hace difícil de entender? Por favor, explíquenme que no puedo entenderlo yo. Hermano, hermana, es lo que estamos hablando. Ellos están siguiendo la iniquidad de Satanás. Veíamos aquel día a Hugo Chávez y a Maduro ahí recibiendo la aprobación. Se dice el país de Venezuela ha caído en una desgracia. Y usted se pregunta, ¿cómo es que se puede llegar a tanto? ¿Cómo es que algo puede caer tan bajo
a tanta destrucción si no ha sido saboteado a sabiendas? Y eso a menor y a mayor escala es lo que le pasa a todas las naciones, a todas nuestras naciones, a los países donde vivimos. Sí, es que no puede ser que las cosas estén tan malas. Y va de peor en peor en peor. Y es porque vamos hacia la gran tribulación. Vamos hacia la gran tribulación. Y me refiero a la tierra, a todas las naciones. Y dice ahí Dios, mire, esto no va a ser así para siempre. Yo voy a honrar el lugar de mis pies. Hermano, hermana, el Señor va a cambiar todo esto, va a destruir este sistema. Esa es nuestra esperanza, que un día, dentro de poco, Cristo Jesús va a aparecer en esa nube y va a raptar a la iglesia. Y el Señor va a mandar fuego a todo esto. El Señor va a cambiar todo esto, esta desgracia y esta esclavitud en que estamos. Dice ahí, yo honraré el lugar de mis pies. El Señor va a hacer de esto algo honroso. Esta desgracia que estamos viviendo, y hablo de carácter mundial, esta desgracia, esta podredumbre en que estamos viviendo, el Señor la va a cambiar. Y esa es nuestra esperanza, hermano, hermana. Eso es a lo que estamos llamados, a que vamos a salir de todo esto, usted y yo. No es todo el mundo, es quien quiera creer a Cristo Jesús, quien quiera decirle, sí, Señor, yo quiero ser tu hijo, tu hija. Y vamos a ver en Ageo 2, versículos del 6 al 7. Ageo 2, del 6 al 7 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice ahí la palabra, de aquí a poco Dios hará esto. Y dice ahí, haré temblar los cielos, haré temblar la tierra, haré temblar el mar, haré temblar la tierra seca y haré temblar a todas las naciones. Dice la palabra ahí de que Dios va a cambiar cómo está todo hoy en día. Y primeramente está hablando acerca de los cielos. Y la palabra, hablando de eso, dice que hay legiones, reinos espirituales de maldad que obran, que opresionan a los moradores de la tierra. Hablando de Satanás y los demonios. Hay reinos espirituales que atacan. Mire, hermano, hermana, vea Australia. Aquí el problema mental es algo grave. Es increíble, uno cuando sale de nuestros países nunca había visto algo así. La gente cómo sufre de problemas mentales. ¿Cómo es que una nación entera sufre tanto problema mental? No es casualidad, sino que hay una opresión espiritual sobre este país. No es algo normal que haya tanta enfermedad mental.
En nuestros países se oía de un loco, el loco del pueblo, uno. Y ese loco era famoso. Pero aquí son cientos, millares. Y usted ve en la calle gente caminando, hablando sola, haciendo cualquier locura. Aquí la gente que es pobre, no es pobre porque no tenga dinero, sino por lo tanto problema mental que hay en nuestro país, porque la gente no tiene dinero. Pero aquí es porque la gente anda destruida mentalmente. Y eso no es casualidad. En todas las naciones hay demonios que opresionan. La palabra de eso, hablando ahí en Apocalipsis, dice que van a salir como espíritus de rana hacia todos los reyes de la tierra, llevándolos a luchar contra Jesucristo. La palabra, hablando de eso, dice de que debemos de poner nuestra armadura para presentar batalla contra el diablo. Y ya está hablando ahí de las regiones celestes, principados de oscuridad. Y dice Dios, yo voy a hacer temblar todo esto. De hecho, el diablo va a ser encarcelado por 1000 años. Hermano, hermana, el reinado de Cristo Jesús va a ser un reinado libre, donde las personas van a florecer, van a prosperar, se van a desarrollar. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Dios va a hacer temblar la tierra. Hermano, hermana, todo va a quedar destruido aquí. Dios tiene que cambiar, y es porque tiene que expurgar toda esta podredumbre. Y tiene que quitar toda la idolatría que hay sobre la tierra. Todos estos templos paganos que existen en todos nuestros países, inundados. Yo iba a El Salvador, había una pirámide en El Salvador. Son masones. Había un templo de los testigos de Jehová, de los mormones, perdón, un ángel ahí. O sea, un demonio. Todos estos templos, la iglesia Luz del Mundo tenía un láser ahí apuntándose al cielo. Toda esa idolatría el Señor la va a borrar, la va a destruir. Tiene que destruir todo el Señor. Hermano, hermana, el Señor va a hacer temblar las naciones. Tiene que cambiarlo todo el Señor. Tiene que hacerlo nuevo, porque esto está podrido. Mire, hermano, hermana, cuando el Señor decía hay que destruir esta ciudad, la gente hoy en día dice, no, ¿y por qué? Porque ya no tenía remedio. Allá había que acabarlo todo, hasta los animales se tenían que morir. Estaban contaminados. Niños pequeños, ya desde pequeños estaban contaminados de tanta maldad. Dice el Señor, tengo que hacer cambiar todo esto, desde el cielo, la tierra, el mar. Hermano, hermana, nosotros tenemos esa esperanza de que vamos a venir con el Señor. El Señor va a limpiar todo esto para que nosotros podamos habitar todo esto. Ya ha cambiado. Y dice ahí, versículo 7, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Mire el nombre que se le da a Cristo Jesús aquí en la Biblia, en esta parte. Una vez que pase todo eso, vendrá el deseado de todas las naciones. No es el león de la tribu de Judá, no es el alfa y la omega, no es la llave de David, sino que dice ahí el deseado de todas las naciones. Hermano, hermana, parte del reinado de Cristo Jesús es que Él va a reinar sobre toda la tierra. Entonces las personas van a entender, vamos a conocer realmente lo que es vivir en paz, lo que es vivir en prosperidad,
lo que es construir una casa y habitarla al siguiente día. Hoy en día usted compra una casa y tarda 50 años pagándola, si es que la logra pagar. Pero cuando Cristo Jesús venga, dice la palabra que vamos a habitar nuestras casas. Usted va a poder cosechar su tierra. El deseado de todas las naciones. Hermano, hermana, la palabra dice en Romanos 8 de que la iglesia y la naturaleza, los animales, gimen, deseando el día de la redención de los santos. Cuando Dios transforme todo. Y ese debe ser nuestro deseo. Usted tiene que tener esa conciencia de que esto tiene que ser borrado, que tenemos que salir de aquí para que Cristo venga y transforme todo esto. Pero aquí no solo está hablando de la iglesia, de la naturaleza. Hermano, hermana, durante la gran tribulación gente va a sobrevivir. Más de 1 billón de personas va a sobrevivir la gran tribulación. Hablando de los números de hoy en día, ¿verdad? La 1/4 parte de la tierra va a sobrevivir. Aquellos que no hayan recibido la marca de la bestia. Hablando del nuevo orden mundial y hacia dónde vamos, lo que dice ahí Apocalipsis, que el anticristo va a sellar en la frente o en la mano derecha a todas las personas que quieren permanecer en el sistema. No va a poder comprar ni vender si no tiene esa marca, si no adora a la bestia. Pero la persona que diga, no, yo no voy a participar de eso, va a sobrevivir la gran tribulación. Pero estas personas van a vivir en un desastre. En un desastre. Y estando en esa persecución, 7 años y medio de la gran tribulación, estas personas van a decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sofonías 1, hablando del día del Señor, así se le conoce a ese periodo, el día del Señor, el día en que el Señor castigue a los moradores de la tierra. Dice que los valientes van a gritar. La persona que se crea macho, que diga, yo lo puedo todo, esa persona va a gritar de dolor, de temor. Ese tiempo de angustia, la gente va a andar angustiada todo el tiempo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y ahora qué nueva desgracia nos va a ocurrir? Hoy, ¿cómo vamos a comer? Tiempo de alboroto, tiempo de desolación. Sofonías 1. Dice la palabra que la sangre de los hombres va a ser derramada como polvo. En los cuerpos se van a tratar como estiércol. Quite este estiércol de aquí. Una persona ahí muerta. Eso va a valer la vida durante la gran tribulación, el día de la ira de Dios. Un tiempo de destrucción, de angustia, donde los valientes van a gritar. Hermano, hermana, el misterio de la iniquidad será destruido. Es nuestro deseo, es nuestra meta salir de todo esto. Salir de todo esto. Ahí en 2 de Tesalonicenses 1, del 3 al 12, estamos hablando acerca de la batalla del creyente. Hemos estado hablando del misterio de la iniquidad. Estamos hablando acerca de la batalla del creyente en el desenvolvimiento de este misterio de la iniquidad. Y dice, 2 de Tesalonicenses 1, del 3 al 12. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración, oiga, esto es demostración del justo
juicio de Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Para que seáis tenidos, oiga, usted y yo, la iglesia del Señor, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución, pago, a los que no conocieron a Dios. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios. ¿Quiénes son estos? Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermano, hermana, estamos hablando acerca de la batalla del creyente, su batalla y mi batalla, en el desenvolvimiento del misterio de la iniquidad. Y dice ahí en el versículo 5, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Hay personas que dicen, es que yo no puedo creer que Dios haya hecho el infierno. Y ahí se está excusando a sí mismo, diciendo, yo no quiero sufrir ningún juicio. Yo quiero vivir la vida loca, como dice Ricky Martin, y que todo esté bien. Yo quiero andar en pecado toda la vida y que yo nunca pase juicio. Yo quiero vivir en pecado y no sufrir ninguna consecuencia. Yo quiero pasar ebrio todo el tiempo y que todo me salga bien en la vida. Pero dice Dios, esto es demostración del justo juicio de Dios. Dios es justo. Dios es justo. Esto no está la creación, el juicio no está diseñado a nuestra manera de pensar. Así yo voy a ser salvo porque yo digo. Yo voy a ser salvo porque yo me creo bueno a mí mismo. Yo soy quien determino si soy bueno o no. No, eso no es como nosotros decimos. Aquí no va a haber 6,000 millones de hacer el juicio, uno por cada habitante. Esto va a ser dependiendo del justo juicio de Dios. Cada uno de nosotros vamos a entrar a juicio con el Señor, dependiendo de sus normas, dependiendo de su palabra, y vamos a dar cuenta al Señor. Y cada uno de nosotros va a ser salvo si ha creído en el Señor Jesucristo. No es porque nosotros decimos o nosotros pensamos, para que seáis tenidos por dignos. Mire la palabra ahí que está ocupando, dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Por el cual asimismo padecéis. Mire, aquí la palabra está hablando acerca de ser encontrados dignos. Esto no está hablando acerca del sacrificio de Jesucristo en la cruz, que ha pagado la salvación para todos los habitantes de la tierra. Hermano, hermana, el hombre más malo de esta tierra puede llegar a ser salvo si recibe a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida.
La persona que usted considere más podrida en este planeta puede llegar a ser salvo si viene postrado a los pies de Cristo Jesús. No hay hombre, mujer en este mundo que no pueda ser salvo. Cristo Jesús conquistó ese sacrificio en la cruz del Calvario. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda pagar. Pero aquí no está hablando acerca del sacrificio de Cristo Jesús, está hablando acerca de quién ha decidido creer al Señor. Yo no soy cristiano porque yo digo que yo soy cristiano. Yo no digo que soy cristiano porque yo así me he puesto en el título del bautismo, me pusieron Neto Portillo se bautizó ahí el 28 de julio de 1998 y ya por eso soy salvo. Dice ahí la palabra, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Y dice, consecuencia, por el cual asimismo padecéis. Padecéis por el reino de Dios, hay que padecer, hay que dejar un testimonio, hay que caminar con el Señor. Usted y yo vamos a ser juzgados porque hemos confesado al Señor, como dice Romanos 10, lo hemos confesado con nuestra boca y lo hemos creído con el corazón. Y ahora nuestra vida demuestra eso. Esa confesión que hicimos, nuestra vida lo está demostrando. O lo debe de demostrar. Para ser hallados dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, creyendo en el Señor vamos a padecer. Si usted y yo vamos con la corriente del mundo, hermano, usted y yo no vamos a padecer nada. Usted y yo vamos a tener así una fiesta. Si usted y yo vamos con la corriente del mundo, ahí no sufre usted nada. Si usted está de acuerdo con todas las cosas que están pasando, usted no va a sufrir persecución. Es la persona que se para en medio del camino y dice, no, yo quiero vivir para el Señor, yo no estoy de acuerdo con esto. Y es ahí cuando las cosas se van a poner color de hormiga. Es ahí cuando vamos a tener que enfrentar el sistema del mundo. Dentro de poco, hermano, hermana, dentro de poco, si usted no confiesa con su boca delante de un juez que usted renuncia a la Biblia y está de acuerdo con las cosas que están pasando, usted y yo vamos a ir a la cárcel. Dentro de poco. Por el cual asimismo padecéis. Porque es justo, oiga, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y eso estamos hablando acerca de lo que va a pasar durante la gran tribulación, el día de la ira del Señor. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermano, hermana, el hombre no es salvo no porque no haya salvación de parte de Dios, sino que porque rechaza a Dios y quiere vivir en pecado. Sí, yo voy a recibir al Señor cuando tenga 92 años, ya cuando me falten dos respiros para morirme. Eso es lo que la gente piensa. Estoy muy joven para rendirme al Señor. Mira, hermana, nosotros, la Biblia, la palabra de Dios, no condena al hombre porque sí. Cada hombre, cada persona tiene la oportunidad de recibir al Señor. Sencillamente ha decidido rechazarlo. Por su rebeldía, por la dureza de su corazón.
vivir como le da la gana y no quiere que nadie le diga nada. Quiere vivir en pecado todo el tiempo y que Dios no esté en su camino. Caín le dijo eso al Señor. Le llegó ahí una ofrenda ahí, la que él quería. Dijo el Señor, ¿y quiere que yo reciba esto? Abel llevó ahí la ofrenda que el Señor le hablaba, que fue un olor grato para el Señor. Pero las personas quieren llevar ahí cualquier podredumbre y que el Señor esté contento. No obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es lo que diga el pastor a la iglesia tal, es lo que dice el Evangelio del Señor. Usted y yo debemos de obedecer al Señor Jesucristo, a su palabra. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Muchas personas dicen, no hay infierno, no hay pena. La palabra dice claramente, estas personas van a sufrir una pena eterna, el lago de fuego, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y dice en el versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, la iglesia, usted y por mí, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Ahí la palabra dignos es cataxio. Dice estimar enteramente, ser merecedor, tener por digno. Y está asociado a otra palabra. Dice estimarse con derecho o apropiado. Hay una doctrina en la iglesia del Señor que muchos creen con una malicia que se llama salvo siempre salvo, donde yo acepté al Señor y yo soy salvo para siempre. No importa lo que yo haga, no importa cómo me comporte, no importa lo que yo diga, no importa si hoy estoy con el Señor y mañana no, yo soy salvo porque aquel día acepté al Señor. Aquí la palabra dice, por lo cual así oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y está hablando acerca de que tenemos que tener un testimonio en el Señor, de haber caminado con el Señor, de no haber cedido al mundo. Hermano, hermana, usted y yo hemos sido tentados por el diablo. Todos nosotros. Y de hecho somos tentados todos los días. Todos usted y yo hemos tenido la oportunidad de pecar. Hemos tenido la oportunidad de decir, yo sé lo que dice la palabra, pero hoy voy a pecar. Todos nosotros. Y es por eso que aquí la palabra dice, tenemos que ser hallados dignos. Muchas veces nosotros hemos caído. Muchas veces nosotros hemos pecado. No es que hemos cometido un error, hemos pecado. En este nuevo evangelio no le diga que pecó, no le diga que hizo mal, dígale que se equivocó, dígale que fue por accidente. No, hermano, hermana, usted y yo hemos pecado contra Dios, todos nosotros, yo el primero y el más. Todos nosotros hemos pecado contra Dios y es por eso que esto es una batalla, esto es una lucha. Y dice aquí, por lo cual así oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Usted y yo tenemos que ser hallados dignos. No es de que un día confesamos a Cristo Jesús, es cómo estamos caminando hoy en el Señor. Y cumpla
todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. El Señor tiene un propósito de bondad para con nosotros. Usted y yo hemos sido puestos para salvación. Es el propósito de Dios salvarnos. Es el propósito de Dios que nosotros lleguemos a la meta. Es el propósito de Dios que usted y yo estemos delante de su presencia el día de mañana, que no suframos esa destrucción que viene. Ese es el propósito de Dios para su vida y para mi vida. Eso es lo que el corazón de Dios, hermano, hermana, por eso es que no hemos sido consumidos. Usted y yo hemos pecado contra Dios y lo sabemos. Pero por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos y por la misericordia de Dios estamos hoy en día. Y el Espíritu Santo hablándonos a nosotros, diciendo, todavía te amo. Todavía quiero que seas salvo. Todavía quiero redimirte. Todavía quiero levantarte. Hermano, si la salvación dependiera de nosotros, ese tiempo hubiéramos perdido todo. Pero gracias a Dios que el Señor tiene todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder en nosotros. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Por la gracia del Señor. La batalla del creyente. Vamos a leer un último pasaje. En Apocalipsis 21. Del 1 al 5. Dice ahí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, lo que estamos viviendo hoy en día, pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Hermano, hermana, estamos hablando acerca de la batalla que usted y yo debemos de presentar en este desenvolvimiento del misterio de la iniquidad. Y dice la palabra de Dios que tenemos una esperanza, tenemos una promesa, donde Dios va a habitar con nosotros. Dice, todas las primeras cosas, todo este mundo va a pasar, como dice primera de Juan 2. Toda la vanidad de este mundo va a pasar. Y aquí el Espíritu Santo nos está hablando a usted y a mí. Hermano, hermana, nosotros, hay veces pongo la esperanza en la superannuation. Cuando yo tenga 60 años voy a recibir tanto. Hermano, hermana, todo eso va a pasar. Si usted y yo estamos poniendo nuestra esperanza en las cosas que estamos haciendo en este mundo, estamos mal. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en la nueva Jerusalén, en lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero habitar allá. Dice ahí que no habrá más muerte, no habrá más lágrimas, no más sufrimiento, no más llanto, sino que el Señor va a guardarnos, protegernos, va a sanarnos, a cuidarnos. No habrá sol. El Señor va a ser nuestro sol. El Señor va a habitar con nosotros. No nos va a hacer falta nada. Esa es nuestra esperanza, a lo que hemos sido llamados, a lo que tenemos que estar pendientes. Esa debe ser nuestra meta. Y es por eso que tenemos que batallar hoy en día. Hoy tenemos que batallar. Hoy es el tiempo en que tenemos que pelear la buena batalla. Hermanos, hermanas, como dice ahí, dice, conocemos todas estas cosas, decía ahí primera de Juan. Conocemos todas estas cosas. Estamos viendo lo que el diablo está haciendo. Este diablo mentiroso no me va a llevar a mí. Yo le he creído al Señor. Estoy pendiente del Señor. Amén. La batalla del creyente. Pongámonos de pie. Voy a invitar a mis hermanos Solórzano, quienes van a viajar, vamos a orar por ellos.